El problema 12 de energía pide calcular el trabajo de una fuerza F que vale 3x por y en inversor, o sea, en el eje X. Entonces, acá vemos que es una fuerza que es media típica en relación a las que venimos trabajando. Nosotros trabajamos con la fuerza peso, trabajamos con la fuerza elástica, fuerzas de rozamiento. Pero bueno, esta fuerza en donde tiene las variables de posición adentro y varía, su magnitud varía de acuerdo a lo que vale X y a lo que vale Y, una fuerza que es un poco extraña. Entonces el problema nos dice, bueno, calcular el trabajo que hace esa fuerza en una trayectoria determinada, no en cualquier trayectoria. Y es una trayectoria que arranca del 0, 0, del origen de coordenadas, sube por el eje Y, después va horizontal, por el horizontal y paralela al eje X, y después vuelve en diagonal otra vez al origen de coordenadas. Esa es la trayectoria que propone el problema, cuando dice que va primero de y igual 0 hasta y igual 2 metros, después paralela al eje X de 0 a 2, y después de 2 a 2, del punto 2, 2 al origen. Así que acá hay varias cuestiones. Por un lado, el problema pide dibujar la trayectoria, que es esto que estamos mencionando, calcular el trabajo realizado por esa fuerza para ir de 0 a 0, hacer todo ese recorrido y volver otra vez al punto 0, 0, quiere decir que es una trayectoria cerrada, y pide también si es conservativa, o sea, pregunta si esta fuerza es conservativa, ¿no? Y justificar un poco por qué. Ustedes saben que las fuerzas que estuvimos viendo, la fuerza peso, la fuerza gravitatoria entre dos masas, la fuerza elástica, incluso la fuerza eléctrica, que no la vimos, pero la van a ver en física 2. Bueno, esas son todas fuerzas conservativas. Son fuerzas que, si uno calcula el trabajo en una trayectoria cerrada, dan siempre cero. O lo que es lo mismo, si uno calcula el trabajo para ir de un punto A a un punto B por un camino, bueno, ese valor de trabajo va a ser el mismo que si uno va de ese punto A al punto B por otro camino cualquiera, ¿no? Eso es lo que quiere decir que sea conservativa, es la característica de las fuerzas conservativas. Y acá no sabemos, porque no es ninguna de estas fuerzas que nosotros venimos trabajando. Dentro de esas fuerzas comunes estaba la fuerza del rozamiento, que sabíamos claramente que no era conservativa, pero porque una fuerza disipativa, o sea, aparte del trabajo mecánico que hacía la fuerza de rozamiento, se disipaba en forma de calor, entonces claramente no se iba a conservar la energía ahí. Así que eso es lo que plantea el problema. Así que vamos a plantear la primera parte, como siempre. Bueno, acá yo ya avancé, pero como siempre piensen el problema primero ustedes, traten de plantearlo a partir del enunciado, dibujarlo, hacer un esquema, tratar de plantear las ecuaciones, primero ustedes y después pasar a la resolución. Recuerden que ahí es donde uno aprende, en ese intentar hacer y no en ver la resolución de una, ¿sí? Soy un poco reiterativo con este consejo, con esta sugerencia, pero es porque vemos que no siempre se hace y realmente es importante para aprender. Bueno, así que acá está graficado, es un sistema cartesiano común, y entonces la partícula parte del punto 0, 0, sube por el eje Y, después paralelamente al eje X en Y igual 2, sigue esta trayectoria horizontal, y cuando llega al punto 2, 2, baja de vuelta en forma oblicua. En realidad, yo acá dije baja, no es baja, esto imagínenselo que están en un plano horizontal, ¿no? Sin rozamiento, y este gráfico está visto desde arriba, ¿no? Así nos independizamos totalmente de la fuerza de gravedad, no hay gravedad acá, ¿no? En todo caso, si uno quiere imaginarse un sistema real, ese es el que yo le dibujé acá a la derecha, en donde es una situación más realista, en donde hay una bolita, en donde se desplaza hacia el eje Y, es una vista superior, recuerden, todo esto está en un plano, después se desplaza en dirección X. Acá fíjense que ahí intenté dibujar dos flechitas, una representa el desplazamiento y la otra la fuerza. Vean que la fuerza está nada más que en dirección X,
Así que en esta primera parte no había fuerza, ¿no? Porque x era 0, pero acá tanto x como y es distinto de 0, así que aparece la fuerza. La bolita llega acá, se curva, sigue la curva. Suponemos que ese cambio de dirección no implica ninguna pérdida de energía, o sea, todo lo que los efectos que serían del choque o del impacto en la curva, bueno, se consideran despreciables, así que la bolita sigue sin pérdida alguna de energía por esta trayectoria ahora oblicua. La fuerza, vean que sigue horizontal, sigue en el eje X, no cambia, pero la dirección de movimiento sí, está volviendo al origen. Entonces fíjense que acá la fuerza va en X, pero la dirección de desplazamiento es diagonal, ¿no? Hasta que llega al punto 0, 0 de vuelta. Esto es posible, ¿no? Recuerden que no necesariamente la fuerza tiene que estar en el mismo sentido que el desplazamiento, ¿no? En todo vehículo, en toda partícula que se esté frenando, la fuerza es contraria al desplazamiento. Así que acá un poco está pasando eso, ¿no? Se está frenando. Así que calculemos el trabajo, que es lo que pide el problema, el trabajo total, como suma los trabajos de cada uno de los tramos. Este primer tramo, segundo tramo y tercer tramo, que es lo que estamos representando acá con estos tres trabajos. Recuerden que el trabajo es una magnitud escalar y aditiva, ¿no? No puede sumar los trabajos. A diferencia de la fuerza, que es un vector, ¿no? Bueno, así que calculamos el primer trabajo vertical, el movimiento vertical para ir desde el origen al punto i igual 2. Está representado por la integral de línea. Recuerden, esta es la definición de trabajo más general, que es el vector fuerza, producto escalar, el diferencial desplazamiento R. En este caso, como es un plano, un movimiento en el plano, este diferencial R va a tener componentes X e Y. Así que escribimos el vector fuerza, como en Y no tiene componente, ponemos 0, no se confundan el hecho de que depende de Y, la variable X, con que tenga una componente Y, ¿no? Acá lo que está diciendo es que la componente Y del vector fuerza depende de la posición Y de la partícula, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Y acá entonces separamos en diferencial X y diferencial Y. Bueno, esta primera parte es relativamente sencilla porque como no hay desplazamiento en X, recuerden que estamos analizando nada más que el tramo vertical, este tramo vertical, entonces acá no hay desplazamiento en X. Y eso es lo que ponemos acá. Y además X es 0 en todo el tramo, o sea, por las dos. Ya sea por una razón o por otra, todo esto da 0 y el producto escalar en diferencial Y es 0, así que ahí no hay trabajo. Lo cual, fíjense que eso ya lo sabíamos de antemano, ¿no? O lo podríamos haber deducido de antemano por el hecho de que la fuerza, por un lado es perpendicular y por otro lado vale 0, porque X es 0. Así que ya sin hacer ninguna cuenta, sin plantear ningún integral, uno ya sabía que acá el trabajo iba a ser 0, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este segundo trabajo? Que es sí, para ir desde este punto, del punto 0,2 al punto 2,2, este desplazamiento horizontal. Ahora ni X ni Y es 0, y hay desplazamiento en X. Lo que no hay es desplazamiento en Y, así que el diferencial Y va a ser 0, pero el X no. Y eso es lo que planteamos en esta integral. Planteamos el trabajo otra vez ahora para ir del punto 0,2 al punto 2,2, lo mismo, todo igual, hasta acá no cambia con respecto a lo que hicimos recién. Acá hacemos el producto escalar, recuerden, esta componente por esta componente, o sea, la componente X, más la componente Y por la componente Y, ¿no? En este caso es 0. Y acá, el problema que aparece acá es que tenemos una variable Y y un diferencial X. X diferencial X no hay problema, se podría integrar sin inconveniente, pero al tener la variable Y, eso nos impide integrar, porque no es constante Y. Entonces, o sea, no siempre es constante, en este caso sí, en este tramo es constante, ¿no? Que vale 2, y es lo que vamos a hacer, lo vamos a reemplazar. Pero piénsenlo en un caso general, que este Y es una variable, o sea que uno no la puede sacar afuera como sacaría el 3, por ejemplo. Entonces acá uno tiene que parametrizar, tiene que ver Y en función de X,
y reemplazar por lo que vale y. En este caso es bastante sencillo porque y es constante y vale 2 en este pedacito, ¿no? Ya vamos a ver que en el siguiente no sucede eso. Así que acá directamente podemos poner 2 porque y es constante y sacarlo afuera. Y eso es lo que hacemos, reemplazamos y por 2 porque es igual 2 en todo el tramo este horizontal. Y ya cuando nos desaparece la variable y, bueno, ya se nos transforma en un integral de línea esto, ¿no? Ya ahí la única variable es x y x va de 0 a 2. Entonces ahora ya queda como una integral que se puede resolver sin dificultad, ¿no? De 0 a 2, sacamos el 6 e integramos. Y eso nos da 12 joules. O sea, la fuerza esa en ese tramito para ir de x igual 0 a x igual 2 hace un trabajo positivo igual a 12 joules. Así que ahora veamos el último tramo, el diagonal, que es el más interesante, ¿no? Y el más general, ¿no? Que nos va a servir también para resolver otros problemas. En el tramo diagonal, bueno, uno está parado en el punto 2, 2 y vuelve al origen. Así que el punto de partida es el 2, 2 y el punto de llegada es el origen. Otra vez, hacemos toda la definición de trabajo, planteamos el diferencial de posición, lo separamos en las dos variables y, bueno, acá sí tenemos que transformar la variable y, ponerla en función de x. También podríamos hacer al revés, ¿no? Pero poner todo en función de y. Pero como está planteado acá, vamos a hacer eso. Ahora y no es más constante. Yo no puedo reemplazar y por 2 acá, porque y va variando a medida que cambia x. Y como es una recta a 45 grados, es la recta y igual x. Esa es la trayectoria que sigue la partícula del punto 2, 2 al 0, 0. Así que ahí lo puedo reemplazar por x, porque esa es la trayectoria. Fíjense que si esa no hubiese sido la trayectoria, y en vez de ser una diagonal, una recta, hubiese pasado del punto 2, 2 al 0, 0 con una función parabólica, entonces este y sería igual a x cuadrado, por ejemplo. Y entonces acá en vez de reemplazar por x, tendremos que reemplazar por x cuadrado. Así que eso va a depender de la trayectoria. Y eso es lo que uno hace cuando dice que parametriza la curva, ¿no? Poner todo en función de una única variable. Así que reemplazamos y por x, porque es la curva por la cual se desplaza, y nos queda 3x por x. Y ahí integramos normalmente. Fíjense que acá otra vez cambié el punto expresado como par ordenado, y ya directamente nuestra variable ahora es x, para ir de x igual 2 a x igual 0, porque ya ahí lo transformamos, lo pusimos en función de x, ¿no? Así que ahí resolvemos, como siempre, la integral. Acá está el paso crítico, ¿no? En esto y en esto. Después ya se transforma en una integral que es fácil de resolver. Y ese trabajo, como justamente se está frenando porque el desplazamiento tiene un sentido distinto a la fuerza. Entonces ahí nos aparece que es negativo ese trabajo, y cuando sumamos los 3 tramos, el trabajo hecho en cada tramo, nos da que el trabajo total es 4 joules. Entonces, si uno pregunta, bueno, al final esta fuerza es conservativa. Bueno, claramente no es conservativa, porque el trabajo en una trayectoria cerrada no da 0. Entonces ahí sí podemos asegurar que esta fuerza no es conservativa, porque encontramos una trayectoria en la cual el trabajo, una trayectoria cerrada, ¿no? El trabajo no es 0. Ahora bien, si nos hubiese dado 0, o sea, si el trabajo en la trayectoria cerrada hubiese dado 0, no podríamos asegurar que la fuerza es conservativa. Tendríamos que hacer otro mecanismo para eso. Y eso es lo que les pongo acá. En todo caso, frenen el video para leerlo en detalle. Y la manera de ver si es conservativa o no es mediante un teorema que yo se lo subí ahí al campus, fíjense, se llama Fuerzas Conservativas, es un PDF, en donde demuestra por qué si la fuerza cumple con esta relación, entonces uno puede decir fehacientemente que la fuerza es conservativa. ¿Sí? Lo que dice esta relación es que la derivada parcial de la componente x de la fuerza con respecto a y
tiene que ser igual a la derivada parcial de la componente y de la fuerza con respecto a x. Y si la fuerza tuviese 3 componentes, bueno, acá habría que agregar la derivada parcial de la componente z, ¿no? Así que si uno verifica esto, va a poder decir que la fuerza es conservativa. Así que probémoslo para esta fuerza, que nosotros ya sabemos que no es conservativa porque es lo que obtuvimos arriba, a ver si coincide. Entonces hacemos la componente x, que es la única que tiene esta fuerza, con respecto a y, y nos da 3x, ¿no? Si derivamos 3xy en función de y, nos queda 3x. Y la componente y es 0, así que la derivada es 0. Así que claramente son distintas, ¿no? Las derivadas cruzadas no dan iguales y por lo tanto no es conservativa, que es lo que habíamos concluido más arriba. Pero en el caso de que nos hubiese dado arriba la cuenta 0, la forma de verificar que efectivamente es conservativa es haciendo la igualdad de las derivadas cruzadas, o sea, verificando que sean iguales, y si son iguales, entonces uno efectivamente va a poder decir que es conservativa. Así que para redondear este problema, no dejen de leer el archivo, el PDF, en donde se dan más detalles sobre esta demostración de las derivadas cruzadas.